De inmediato, rueda para todos ustedes. Migración sin metaverso. Un resumen de noticias, análisis y entrevistas apartados de la fantasía. Mostramos el día a día con toda la precisión y crudeza, cómo se ocurren los hechos. Plomo comunicacional. Todo ello bajo la conducción de nuestro director, José Antonio Lares Fermín, CNP 854. Bienvenidos. Amigos de Radio Victoria Ojo con Eso Televisión, a continuación vamos a conversar con el doctor Rodrigo Ordaz Verde en su segmento de todas las semanas, nuestro programa Bandera, Ojo con la Salud, en esta alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin, con Reporte Confidencial y con Virgin Corporation. Bueno, estamos intentando pues fortalecer nuestra señal, diversificarnos y dentro de ello pues Ojo con la Salud va a estar siempre, por supuesto, como programa bandera que comenzó con nosotros hace 3 años, pero que de todo modo es un tema que no podemos eludir, manejemos lo que manejemos como temática. La salud está primero. Y doctor, hoy tenemos que hablar de una circunstancia que de alguna manera alarma. El presidente de la OMS acaba de decir que producto del fenómeno del Niño puede venir un virus bastante agresivo. No sabemos cuál ni de qué características será. Pero también tenemos la ola de calor, por otro lado. Y entonces mucha gente padece pues por estos vaporones, ¿no? Que llamaban, Margarita le decía así, es un vaporón lo que está ocurriendo, ¿qué pasará? Vamos a morir todos. Bueno, la gente es lógico que se alarma frente a estas circunstancias y de hecho muere gente por la crisis de calor también, sobre todo ahora que el agua escasea. La gente no tiene dónde refrescarse siquiera. Entonces, para hablar un poquito de eso, para que la gente entienda pues estas circunstancias atmosféricas, que son las que de alguna manera nos tienen atrapados como un sándwich a los humanos y hasta a los animales también. Entonces, para hablar un poquito de eso, con respecto a la salud como tal. Sí, buenos días, estimados seguidores de nuestros programas a través de Ojo con Eso Televisión, el segmento Ojo con la Salud que me alegra llevar a ustedes todos los lunes en la mañana. Indiscutiblemente, el planeta, el cual hemos llamado el planeta agónico, por el empeño del ser humano en irlo destruyendo progresivamente, presenta un sobrecalentamiento global indiscutible. Las temperaturas de la Tierra han aumentado en todas partes, tales que están causando todos esos deshielos polares. Hay glaciares que se han perdido y se piensa que, por ejemplo, los glaciares de la zona del Tíbet dentro de unos 20 años van a desaparecer totalmente. La Antártida perdiendo trozos importantes, el Ártico, todo. En realidad, todos estos fenómenos que hemos visto y que nos han afectado de una manera importante, el fenómeno del niño, de la niña, son cambios que vienen generados como consecuencia de todo este efecto invernadero y del trastorno climático que se ha generado en el planeta. También, como consecuencia de esos cambios, pues hemos visto toda la cantidad de zonas de sequía, de zonas de inundaciones, de incendios voraces que destruyen muy buena parte de nuestros pulmones vegetales en todo el planeta, en zonas donde inclusive era raro observar este tipo de fenómenos, pues se están observando de una manera alarmante. Hay otras, doctor, hay otras que las devastan y misericordiamente y que para traernos progreso y resulta que el efecto es al contrario, no hay progreso. Eso es correcto, eso es correcto, eso es parte de lo que el hombre ha hecho con la naturaleza y que, por supuesto, contribuye de manera inequívoca a complicar la situación. La cantidad de basura que hay en nuestros océanos, la cantidad de productos químicos que están contaminando las aguas, la tala indiscriminada en nuestra Venezuela, el desorden indiscriminado también de búsqueda de metales preciosos en la Amazonía, que han talado bosques impresionantes enteros y han contaminado ríos con mercurio y otros
elementos químicos que ponen en riesgo cada día más y más pulmones naturales que se tratan de preservar a toda costa, como el Amazonía, que es, la Amazonía es un pulmón de la tierra, digamos que un derecho humano de todos los habitantes de la tierra. Estaba Sin allí, embargo, pues, está allí por algo, está allí por algo. claro, no, Dios todo lo hizo de manera precisa y con un objetivo específico. Lo cierto es que también como consecuencia de esto se producen fenómenos como lo que ocurrió ahora en México, la zona anticiclónica, que hizo una especie de domo sobre ciertos estados, impidiendo que el aire siquiera pudiera fluir. Y por supuesto, sobrecalentó algunos estados que llegaron a tener temperaturas por encima de los 45 grados centígrados, con 50, sensaciones hasta... 50 vi en una región que no me recuerdo cómo se llama. Sí, en Sonora, en Atalpa o Chihuahua, algo así. sí, en zona de Baja California Sur, de Baja California Norte, en Michoacán, en Tamaulipas, temperaturas que llegaban en el termómetro por encima de los 45 grados, pero hasta con sensación térmica de hasta 52 grados, que eso es gravísimo. Entonces, por supuesto, no se hicieron esperar todas las reacciones sobre el ser humano, enfermedades relacionadas con calor. Y vimos que se han reportado que hasta 50% de los pacientes son niños, que los adolescentes que hacen ejercicio han tenido bastante problemas por esta condición de extra de calor. Hay que tener cuidado con los niños que se dejan en el carro mientras hacemos cualquier diligencia, porque de por sí en cualquier temporada el carro sirve como un pequeño horno, y entonces animales y por supuesto niños que grave pueden sufrir golpes de calor. De todo esto es importante saber también que, por ejemplo, ya se han reportado en México 40 fallecidos, la mayoría de ellos de Michoacán y de Tamaulipas. Michoacán 20, en Tamaulipas 8, 10, pero en todos los estados de alguna u otra manera ha habido representación de esto. Nosotros como médicos hemos visto muchas enfermedades de las que se denominan agotamiento por calor. En realidad, el espectro de esta enfermedad es amplio y va desde el individuo que hace un rash cutáneo, una erupción cutánea que llamamos miliaria, provocada por obstrucción de las glándulas sudoríparas, hasta el individuo que sufre golpe de calor. Las dos más importantes, más serias y de mucho cuidado por el riesgo que representan para la vida son el agotamiento por calor y el golpe de calor. En el agotamiento por calor hay por supuesto, provocado por ese calor externo, el organismo es incapaz de equilibrar su propia temperatura, porque si usted tiene afuera de su cuerpo temperaturas de 40 grados, no puede usted esperar que su cuerpo pues fácilmente mantenga entre 36.5 y 37.5, que es lo normal. Entonces, hay gente también de riesgo, como los niños pequeños y los adultos mayores, la gente que tiene enfermedades previas también están predispuestos, la gente que tiene desnutrición, la gente que de alguna u otra manera tiene predisposición inclusive genética para tener problemas de control de su temperatura corporal. Hay gente que tiene enfermedades que generan fiebres que llamamos malignas, ¿okay? Que vienen dadas por trastornos a nivel de su cerebro en el centro del control de temperatura del cerebro. Pero en el caso actual de lo que estamos hablando ahora, nos referimos a aquellas patologías que se generan como consecuencia del calor ambiental. Ahí tenemos nosotros los médicos que descartar si hay algún proceso infeccioso, algún proceso neoplásico, cancerígeno, etcétera, pero con preguntar, con hacer una historia clínica más o menos bien llevada, podemos nosotros saber qué es lo que viene pasando con la persona. Si, por ejemplo, nos traen un joven que estaba jugando fútbol y de repente se estuvo confundido, que se cayó, que se desmayó, y que nosotros lo examinamos,
y vemos que tiene una temperatura corporal alta, que hay datos de deshidratación, que probablemente hay algo de shock hipovolémico, que es que su cantidad de sangre bajó, o que por lo menos tiene el corazón muy acelerado y que en esta oportunidad más bien el shock viene como consecuencia de su alteración a nivel del corazón. Entonces nosotros pues de ahí vamos a decidir el tratamiento. Lo cierto es que en aquellos pacientes que presentan agotamiento por calor, y son muchísimo más de lo que pensamos, niños y adultos, que empezamos a sentirnos agotados, con somnolencia, confundidos, que empezamos como a tener problemas para meditar, para pensar, para realizar actividades neurológicas, que sentimos que nuestro cuerpo está sudoroso, que hasta sudoroso y frío, porque la piel trata de enfriar la temperatura interna, que sentimos, por ejemplo, que tenemos taquicardia, que andamos molestos, irritables. Puede ser que tengamos un agotamiento por calor y que nuestra hidratación en ese momento no ha sido lo suficientemente buena como para controlar esa temperatura central. Tenemos una temperatura central y una temperatura periférica. Vale la pena para nuestros colegas médicos recalcar que en este tipo de pacientes en los que sospechamos agotamiento, golpe por calor, hay que tomar la temperatura rectal. No nos podemos conformar con temperaturas superficiales, axilares, de termómetros infrarrojos, etc. Ya. Ahora, el golpe de calor es un estado mucho más severo, en donde el individuo entra en una confusión total, puede incluso tener convulsiones y llegar hasta el coma y la muerte, que como de hecho ha ocurrido ya, como dije anteriormente, en un grupo de personas. En países en donde el calor, la temporada de calor siempre ha sido fuerte, como en los países de Norteamérica en la parte de Estados Unidos, en la parte de Europa, en donde los calores son bastante fuertes en la temporada de verano, pues con mucha frecuencia vemos este tipo de padecimientos de una manera bastante severa, y son muchas las personas que fallecen como consecuencia de los golpes de calor en verano. No, y son frecuentes y evidentes en los episodios donde la gente se lanza a las fuentes, las plazas públicas, desesperados, buscando pues, sofocar un poco el calor, ¿no? Sí, usted ve inclusive en los parques de atracciones, donde va mucha gente en verano, que colocan ventiladores enormes con agua, que esparcen agua, y usted ve a la gente refrescando sus cuerpos allí. Porque en realidad, pues el tratamiento de esto va a depender, por supuesto, de la severidad del cuadro, pero si usted tiene una persona en donde sospecha que hay un agotamiento por calor, lo más importante es enfriar ese cuerpo, meter a esa persona a bañar en agua fría, si es posible, ¿ok? No calentar agua fría, ¿verdad? Ponerle fomentos, lienzos, como decimos aquí en México, húmedos, con agua a temperatura normal en la frente, en el cuello, en las axilas, en el abdomen, e hidratar. Hay que tomar mucho líquido porque las mucosas bucal y nasal también se resecan de más, ¿no? Se seca. Uno en la noche siente, le pasa a uno, porque además es sitios como Querétaro, en donde la humedad relativa del ambiente de por sí es desértica, ahorita está entre los 5 y el 10%, ¿verdad? De humedad relativa. Si usted lo compara con los estados que están a nivel del mar, que tiene 80-90% de humedad, pues aquí es seco, demasiado seco. De por sí Querétaro es muy seco, por decirlo así. Toda la zona del Bajío es bastante seca, es desértica. O sea que son un poco, en estas crisis son un poco más afortunados los que viven en zonas altas, ¿no? Pero igualito. Pero también llega el fenómeno. Sí, también puede sufrir el fenómeno, porque si usted vive en una zona alta en donde está acostumbrado a temperaturas más bien frescas o frías, y llega, por ejemplo, a pasar como en la Ciudad de México ahorita 30-35 grados, es bastante. Claro. Es bastante, porque su organismo no está acostumbrado a eso. Uno tendría que aclimatarse, así se dice. Así.
¿verdad? Y es lo que recomendamos a mucha gente. Si vamos a salir y afuera el sol está muy fuerte y está haciendo mucho calor, pues utilizar ropa ligera, ¿verdad? Pasar del ambiente de su casa si es menos caliente que lo que está pasando afuera, pues un rato adaptándose a lo que está pasando afuera, el uso de protectores solares, el sombrero, para evitar de alguna u otra manera que el efecto de los rayos solares sobre su cuerpo sea muy severo. Inclusive recomendamos, por ejemplo, en los automóviles, ¿no? Preferiblemente abrir ventanas y permitir que se ventile y no sufrir, por ejemplo, poner aire acondicionado a todo volumen porque empezamos con cambios bruscos de temperatura. Apagamos el carro, nos bajamos al calor, entramos a una tienda con aire acondicionado, salimos otra vez al calor, entramos al carro con el aire acondicionado. Todos estos cambios de temperatura bruscos en donde el cuerpo no le da tiempo de adaptarse a la circunstancia de temperatura del exterior, pues van a generar de alguna u otra manera alteraciones a nivel del sistema inmunológico y con facilidad pues podemos enfermarnos. Y ese hábito de salir a trotar, de ir al gimnasio en estas épocas debe estar vedado, ¿no? No, sí, por ejemplo, trotar a pleno sol, jugar fútbol a pleno sol. Incluso hay que tener cuidado en las escuelas con los estudiantes, ¿okay? Con la práctica de los deportes. Si es en zonas techadas, gimnasios techados, pues de todas maneras disminuir un poco la exigencia que habitualmente tenemos y procurar siempre que la persona se hidrate bien antes, durante y después del ejercicio. Exacto. ¿Por qué? Porque es la manera, por lo menos, en donde pues el organismo va a compensar todos estos cambios de temperatura tan severos que estamos viendo. Sí. Es importante también saber, bueno, sí, el uso de soluciones electrolíticas sí ayudan porque se pierde también mucha sal por la piel, ¿okay? Pero tampoco abusar del uso de electrolitos. Y las bebidas energéticas, dejarlas a un lado totalmente, porque definitivamente estos van a aumentar nuestra combustión interna, nuestro metabolismo basal, y entonces no es lo más recomendable. Ahora, el tratamiento de esta gente, digamos, prehospitalario, es esto que acabamos de explicar. ¿Okay? El uso de antitérmicos, paracetamol, ibuprofeno, no va a ayudar absolutamente para nada en esto. Aquí es enfriar el cuerpo. ¿Okay? Ayudar a que el cuerpo pueda controlar su temperatura. Y si usted ve que a pesar de eso la gente mantiene temperaturas próximas a 40 o por encima de 40 grados centígrados, pues hay que ir al hospital para que, igual en los casos más severos, hay que ir al hospital. Podemos hacer, si esto ocurre, por ejemplo, en una escuela, ¿verdad? En donde hay alguien que esté haciendo deporte y de repente cae, porque la gente se cae, se desmaya. Lo que se llama el desmayo, ¿sabes? Ajá. Entonces, sí, cae en confusión y cae, pierde el sentido y puede llegar incluso al coma, como les estaba diciendo. Esa persona, lo que podemos hacer mientras llegamos al hospital es igual cubrirlo con frazadas frías, quitarle toda la ropa posible, dejarla con la menor cantidad de ropa posible en ropa interior y ponerle frazadas húmedas, ¿okay? Lienzos húmedos, hielo en la cabeza, y buscar la manera de acercarnos lo más pronto a un hospital en donde puedan adoptarse las medidas adecuadas para manejar este tipo de casos, que muchas veces hay que agarrar una vena, ver cómo está la vía aérea, o sea, lo que nosotros llamamos en medicina el ABC, la vía aérea, los vasos sanguíneos cómo están, tomar una vía sanguínea y ver cómo está todos sus constantes vitales para tomar en cuenta la necesidad de utilizar pues medidas de resucitación, inclusive en algunos pacientes, claro. E incluso algunos necesitan terapia intensiva. Imagínate. Entonces es una cosa que aparentemente pues hace calor y eso, pero puede ser muy grave para muchas personas. Entonces, esta llamada de alerta que estamos haciendo es para que tomemos las precauciones debidas, que evitemos, si no tenemos por qué estar saliendo de nuestras casas a mediodía, cuando el sol está en el cenit, que el calor siempre a esas horas es mucho más fuerte.
¿okay? Horas tempranas de la tarde, en donde el sol está en pleno apogeo y el calor también más fuerte. Evitar hidratarnos, incluso dentro de la casa, hidratarnos bien, usar protectores, bloqueadores solares, incluso cuando vamos a salir y sabemos que vamos a estar expuestos a los rayos solares. ¿Okay? De ser posible, pues si vamos a ir a algún balneario a refrescarnos o alguna alberca a refrescarnos, pues no utilizarlas en esas horas y cuidarse, porque definitivamente los rayos solares siguen siendo, aunque muy buenos para crear en nuestra piel vitamina D, que es indispensable para vivir, pues también puede ser muy dañino y vemos quemaduras solares importantes, incluso en las mascotas. Hay que tener cuidado con También, las los mascotas porque animalitos ellos también también sufren tienen. quemaduras solares impresionantes, tienen una piel muy delicada. No, doctor, y este tema yo creo que ha sido muy oportuno que lo tocáramos en el día de hoy, porque acabamos de pasar una crisis de calor, por ejemplo, en México, y lo leí también en otras partes de Venezuela y otros países, Perú, no sé dónde. Y ahora estamos aparentemente ante el anuncio de que viene una nueva ola en julio. ¿Es Estamos, correcto? entonces, Están pronosticando una nueva onda de calor para julio que probablemente en los primeros días de julio y dure hasta el 15 de julio, según los meteorólogos. Eso corresponde con todo lo que es este solsticio de verano, que siempre ha sido un poco más caliente, pero inusualmente este año ha sido excesivamente caliente. ¿Eh? sí, Hay sitios como los estados de Texas y Nuevo México, que son habitualmente súper calientes en esta temporada, pero por lo menos nosotros en Querétaro, el tiempo que hemos estado aquí, este ha sido el año de más calor, de menos posibilidades de uno sentirse agradado y fresco en cualquier sitio. Y eso es inusual, pero es consecuencia de lo que dijimos inicialmente. Todo el cambio climático global nos va a traer cada día más problemas, más trastornos de temperatura del planeta y bueno, tenemos que estar preparados y por eso estamos ahorita haciendo todas estas recomendaciones para que la gente sepa de qué manera puede enfrentar algo que va a seguir viniendo lamentablemente para el ser humano. sí, no, y no hay duda que tenemos que reiterarlo una y otra vez, porque es que el problema de la solución de la energía limpia no se ha terminado de clarificar ni de perfilar. Vamos a seguir dependiendo del uso de una energía que contamina, que complica el clima, que complica los mares, que complica todo. La energía de fósiles pues está cuestionada ya y es evidente que es la causante de muchísimas complicaciones de hoy día. Sí. Y, Se sabe perfectamente que de dónde vienen las cosas. sí, Pero como hemos comentado también en oportunidades anteriores, ha prevalecido el interés económico de un grupo de gente en el mundo, que con el afán de llevar un estatus de comodidad, vamos a decirlo así, para la gente, eh, bajo esa figura aparentemente bondadosa para muchas personas que tienen la posibilidad también de accesar a estas comodidades, pues ha perjudicado todo el planeta y por supuesto a toda la especie humana y la especie animal, porque estamos viendo cómo hay tantas especies en vías de extinción sí, como consecuencia de haber nosotros modificado de manera bastante absurda su hábitat natural. así es. Bueno, por eso tenemos este programa Ojo con los Amigos para todos ustedes a través de Radio Victoria con Televisión, para tocar estos temas que son inherentes al día a día, pero que al mismo tiempo determinan de manera clara si podemos tener una buena salud o no, y va a depender de en qué medida contribuyamos todos pues, a que estas cosas cambien, a ser menos consumistas de asuntos que nos afectan y que perjudican el ambiente. Y, por supuesto, la naturaleza también cobra, no solamente a través del clima que nos presenta a veces, sino hay otro tipo de fenómenos naturales que ¿No? probablemente vienen generados por las mismas causas y que Claro. de alguna manera pues nos está diezmando también. Entonces vamos a tratar pues de salvar la especie que somos nosotros mismos y lo que nos rodea
para que podamos llevar una vida. Pienso que cada uno de nosotros tiene que poner su granito de arena. Lo El hemos mundo va a visto. empezar a cambiar cuando cada uno de nosotros ponga su granito de arena. A veces con cuestiones tan elementales y tan sencillas como que si yo puedo hacer muchas cosas sin necesidad de utilizar el automóvil, ¿sí? Que yo dejo mi carro y voy a pie o en bicicleta, como están propugnando países de primer mundo, perdón, en donde las bicicletas han dominado el ambiente, han dominado y las ciudades están más verdes, ¿okay? Sí. Los Países Bajos están utilizando mucho las bicicletas para mejorar, limpiar su aire. Si nosotros por lo menos empezamos también a utilizar más la caminata, nuestra bicicleta, para hacer cosas que estén aquí a la mano, sin necesidad de utilizar los elementos fósiles de energía que son los que sabemos están contaminando, pues vamos a empezar también nosotros, si dejamos de utilizar frecuentemente aires acondicionados, si dejamos de utilizar, por ejemplo, electricidad excesiva, solo porque me estoy más cómodo en mi casa con mi airecito, etcétera. Si nosotros asumimos esa conducta, todos y cada uno de los que estamos contribuyendo a este desastre global ambiental del planeta, pues de alguna otra manera podrá ir cambiando progresivamente también el panorama. Muchos conocedores dicen que aún estamos a tiempo de salvar el planeta. Bueno, y Hay un nosotros movimiento. de aquí queremos contribuir de manera firme y eficiente a eso, y la idea de estos programas pues, es concientizar al ciudadano común y corriente donde quiera que esté, porque afortunadamente las redes nos permiten llegar a todas partes, y ojalá que el buen uso de estos medios sirva para posicionar mensajes de este tipo, que es lo que nosotros intentamos día a día. Así que, doctor, de todos modos, pues la semana que viene volvemos a estar con ustedes, de nuevo con la salud, a través de Radio Victoria o con esa televisión. Gracias por su tiempo. Con todo gusto. Dios los bendiga a todos.